Estamos listos, preparados para el programa. Bienvenidos, mis estimados amigos y paisanos, ¿cómo están? Enorme placer saludarles, gracias. Y reencontrarnos, estamos listos, por supuesto, para el programa de esta tarde. Y, por supuesto, siempre tratando de abordar los temas de su interés, ¿verdad? Quiero nada más permítame, quiero poner esto aquí. Ahí está. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Hoy es lunes 26 de junio, estamos prácticamente en la última semana de el mes de junio. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido les digo, porque estábamos hace poquito celebrando la Navidad. Ya prácticamente terminando junio, viene la fiesta Julia. Después de la fiesta Julia, las fiestas agostinas. Después de las fiestas agostinas, las fiestas de independencia patria. Después octubre, que todo lo descubre. Noviembre, Día de los Santos Difuntos. Diciembre. Ya vamos a estar en las elecciones. Ya vamos a estar en la reelección. Cabal. Bueno, ya escucharon la voz inconfundible de nuestro invitado, el sociólogo René Martínez. Nos acompaña en la cabina azul de la poderosa YSKR para el abordaje de los temas. Licenciado, días de no verlo, gracias por haber aceptado la invitación para platicar de temas de país. Al contrario, gracias a ti, Nathan. Un saludo a toda tu audiencia, a toda la audiencia de YSKL. Sí, y a los que están también a través de plataformas digitales siguiendo la transmisión, también les damos la más cordial de la bienvenida. Bueno, hay varios temas que vamos a analizar con el licenciado René Martínez. Vamos a analizar lo que pasó el pasado fin de semana en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el discurso del presidente de la República, dos momentos en especial: el momento en el que le habla a la prensa internacional y el momento en el que además dice, creyeron que no íbamos a poder lograrlo, pero sí, lo logramos, porque no escuchamos a aquellos que decían que no podíamos hacerlo. Ese grupo es el que también solo desea cosas malas para el país. Dos momentos, ¿verdad? Increíble ese espectáculo de primer mundo. No soy exagerado en decirles que solo comparado con el Super Bowl en los Estados Unidos, creo, ¿por qué no? Y siento que El Salvador está preparado para cosas grandes. Ya se demostró. Una felicitación grande al presidente del INDES, Yamil Bukele. No es fácil, año y medio para poder desarrollar toda la organización de los Juegos. Y mientras muchos estaban, creo, cruzando dedos para que cayera un chaparrón de agua, pues el sol resplandeció y un clima agradable en el remozado Estadio Nacional Jorge el Mágico González y todo lo que ya sabemos. Vamos a hablar de la encuesta de la UCA también. Hay encuesta de la UCA, también vamos a analizarla. Y también, por supuesto, régimen de excepción, ¿verdad? La UCA dedica un espacio al régimen de excepción y también a los temas económicos, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho en las últimas encuestas desde que ha llegado el presidente Nayib Bukele al poder. Entonces, vamos a tener bastantes cosas de qué hablar. Vanessa, hacemos la pausa y regresamos entonces de lleno para poder conversar de los temas que ya les dejo planteados. Quédense. Apenas estamos comenzando en el programa. Y los que se van agregando también pueden seguir la transmisión a través de Radio Cadena YSKL La Poderosa en Facebook. Ahí está la transmisión. Regresamos, no nos cambien. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Nadie le gusta perder, hermano. Bueno, estamos de regreso. Gracias a nueva cuenta, los que se van sumando ahorita a la transmisión en Radio Cadena YSKL La Poderosa y también a través de las ondas hercianas del 104.1 del FM y 770M. Estamos conversando esta tarde de lunes 26 de junio con el licenciado René Martínez, sociólogo. Bueno, vamos a empezar hablando del tema de la reelección, porque el presidente de la República se sorprendió en la madrugada el Partido Nuevas Ideas con las fichas ya de inscripción. Están inscritos
candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia y precandidato a la vicepresidencia. Se mantiene la fórmula original, va el doctor Ulloa. Bueno, no se puede, la Constitución no lo permite, 6 artículos de la Constitución, dice el señor Zamora. No le estoy diciendo que es el señor Zamora. El señor Zamora dice, fíjese, 6 artículos de la Constitución, él dice que no se puede, y es más, dice que se le deberían de suspender los derechos como ciudadano al presidente, dice. Los diputados, ¿qué le parece? Un delirio senil realmente. Bueno, Rubén Zamora, que ha sido eterno candidato a cualquier cosa en este país. Realmente el tema de yo lo llamo así, mira, elección para una segunda gestión. Ya cuando el presidente gane, ya como candidato, podríamos usar el término de reelección, pero antes de eso, lo correcto es decir que él se somete a elección para una segunda gestión. Sí. Ahora, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional. La oposición política, durante todos los años anteriores, exigía pues que las sentencias de la Sala de lo Constitucional fueran acatadas porque son de imperativo cumplimiento. Entonces ya hay una sentencia de la Sala, entonces ya no hay más discusión, en términos jurídicos ya no hay más discusión. Ahora, si queremos meternos en la hermenéutica jurídica, vamos a decir que esos 6 artículos que citan en realidad son artículos cuando menos ambiguos, pues. Porque en realidad cuando tú lees y te metes en el espíritu del contenido de esos artículos, te das cuenta de que la posibilidad para lanzarte a una segunda gestión consecutiva está abierta. Sí. Está abierta, pues. Porque... Me decía usted en la pausa, licenciado, que siempre ha estado. Lo que pasa es que no la activaban los partidos políticos y sus aspirantes porque terminaban desgastados, ¿verdad? Totalmente. Y a eso iba, ¿no? O sea, la puerta está abierta. Era un punto de correlación de fuerzas, pues. Ahora, los partidos políticos anteriores, Arena y el FMLN, por mencionar los inmediatos, no ejercían esa posibilidad porque sus candidatos terminaban deteriorados. Si es que la luna de miel que se habla de la luna de miel, ¿no? De los 100 días entre la población y el presidente recién electo terminaba precisamente en esos 100 días y empezaba todo un proceso de deterioro. De tal forma de que cuando terminaban su gestión, terminaban con una popularidad realmente por los suelos, ¿no? Sí. Igual la Asamblea Legislativa, que son los 2 órganos de elección más importantes, ¿no? Ahora, no se activaba, no eran capaces de activar la reelección o la elección para una segunda gestión precisamente por eso, y porque es una cuestión de correlación de fuerzas, ¿verdad? Yo estaba analizando los artículos y para mí la clave está en la palabra candidato, pues. Porque en uno de los artículos te dice que tú no puedes ser candidato a la presidencia de la República si has sido presidente en el periodo presidencial anterior, inmediatamente anterior. Ahora, tú eres candidato durante este periodo. Entonces, ¿cuál es el periodo inmediato anterior? No, el periodo que ejerció Sánchez Serén. Y bueno, incluso hay una parte de los artículos donde te dice que todo lo que se dice sobre la presidencia también vale para la vicepresidencia. Sin embargo, Sánchez Serén, siendo vicepresidente, después fue presidente en un periodo inmediato. Ajá, porque también siguiente. Escuché hoy al vicerrector académico de la UCA decir de que en el caso del vicepresidente, el tema de los 6 meses de haber ejercido la presidencia y todo lo demás lo estaría inhabilitando. Pero agrego una cosa más, licenciado Martínez. El presidente no ha nombrado o designado la presidencia. No. Ahora, siendo los 2 aspirantes y después candidatos, es obvio que va a depositar el presidente en el primer designado el cargo. Sí. Porque el requisito indispensable es dejar las funciones administrativas del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Sí, que no podemos, constitucionalmente no podemos estar sin presidente. Entonces, si no hay un candidato designado, si no hay un designado a la presidencia,
tiene que nombrarlo en estos días, ¿no? ¿Ya? Y no sé si será necesario que se nombre también a alguien como designaba la vicepresidencia, ¿no? En todo caso, jurídicamente no hay discusión, y sobre todo, y la parte más importante, ¿no?, y que tiene que ver con la soberanía democrática, popularmente no hay discusión. Ahí no hay ninguna discusión. Más del 95% de la población está de acuerdo con que el presidente Nayib Bukele continúe al frente del Ejecutivo, y se supone de que la democracia electoral va a hacer respetar la soberanía popular, ¿no? Entonces, si esa soberanía, o si ese clamor, casi es un clamor, ¿no?, ese clamor popular está arriba del 95%, inclusive reconocido por las mismas encuestas de la oposición política, ahí no hay ningún tipo de discusión. Ya la discusión jurídica la finaliza la Sala de lo Constitucional, y la discusión política, que es la que tiene que ver con la aceptación o no de la población, está finiquitada también. Sí. Bueno, hago referencia al último sondeo de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, calificación otorgada por la población al gobierno del presidente Nayib Bukele en su cuarto año de gestión, 8.48. Significa que debe ser más, ¿no? Porque el margen de error, ahí ha de ir rascando algo la UCA. Lo que pasa es que la UCA no se la puede jugar tampoco, falseando aún más sus encuestas, porque viven, porque esas encuestas también son financiadas, ¿no? Viven de ellas, aparte de que sería sumir más en el hoyo en el que ya está metido la UCA, si empezaran a salir con encuestas aún más amañadas. Y esto que hay que considerar el tipo de preguntas que hace la UCA. O sea, porque, digamos, parte del truco está en el tipo de preguntas que tú haces, pero independientemente de eso, las encuestas se han convertido para la oposición política en una especie de déjà vu. O sea, encuesta tras encuesta, ya saben cuál además va a ser el margen. Sí, pero además, licenciado, sería como un poco riesgoso, ¿verdad? Porque con todo lo que usted escucha, puede palpar en las calles con la gente, chabelear una encuesta como que no es no sería un buen negocio a estas alturas. Bueno, aquí se han chabeleado encuestas, ¿verdad? Sí. O sea, hemos tenido de todo ahí en la viña del señor, pero... Inclusive, fíjate de que muy a pesar mío, pues, la Universidad de El Salvador sacó una encuesta justo antes de las elecciones para diputados de 2021, una encuesta totalmente amañada, y esa encuesta de la Universidad de El Salvador decía de que el Frente iba a sacar 20 diputados. O sea, que iba en contra de toda lógica de las encuestas anteriores, y ahí tú te das cuenta también de que puedes manipular las encuestas. Pero me imagino que al menos en ese ámbito no se la quiere jugar la UCA. Como te digo, ya está bastante deteriorada. La imagen que tiene frente a la población no solo es una imagen de un descalabro político, sino que también eso hay una traducción de eso también en un descalabro académico, y sobre todo, ¿no?, en un descalabro de la credibilidad que tienen, ¿no? Ahí le va sumando error tras error, tal como la oposición política cada vez que abre la boca, ¿verdad?, comete otro error. Y esta oposición política no logra entender que el principal enemigo que tiene ni siquiera es el presidente Nayib Bukele. Si es que el principal enemigo de la oposición política es su pasado, y ese pasado no lo puede cambiar, ¿sí? Ni la gente va a creer en ellos, bueno, el presidente Nayib Bukele podría no lanzarse como candidato a la presidencia, y eso no significaría por ningún lado que la población entonces votaría por algún candidato de Arena o del FMLN. Pues eso ya está también, eso está finiquitado, ya es prácticamente son muertos vivientes, ¿verdad? No han logrado comprender el escenario en el cual están, y sus liderazgos, sus viejos liderazgos, se aferran a los cargos porque se aferran también a los mecanismos de corrupción que instituyeron desde esos partidos políticos. Así las cosas, Natán. Sí, mire, es bien interesante quizás dejar planteado una cosa, ¿verdad? Porque amén de que el análisis que usted hace respecto a que no es un territorio positivo de beneficio, de réditos políticos electorales para la oposición,
pelearse con el presidente o enfrentarse a un presidente tan fortalecido, bueno, lo siguen haciendo. Vamos a analizar cuando regresemos, de acuerdo a esta encuesta de la UCA, el por qué es que el presidente a 4 años y más de su gestión, porque ya precisamente el presidente cumplió ahorita en junio 1 sus 4 años y ya pues prácticamente estamos terminando este sexto mes del año. El tema de haber encontrado la fórmula para poder resolver por medio del régimen de excepción los índices de violencia y criminalidad, sobre todo la violencia homicida que se desprende de las pandillas. Y bueno, vamos a analizar más adelantito también cómo está viendo lo que está viendo el país, el licenciado, con el tema de la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Ya regresamos, no nos cambien. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, de regreso seguimos conversando, 2:30 a esta hora con el sociólogo René Martínez. Licenciado, fíjese que la encuesta de la UCA es bien particular, porque a pesar de que ve como el talón de Aquiles del gobierno del presidente Nayib Bukele el tema económico, sí destaca muy pero muy grandemente el por qué es que el presidente a 4 años de su gestión continúa con los elevados niveles de popularidad. Fíjese, y aquí voy a leer una lámina. ¿Qué tanto cree que el régimen de excepción ha ayudado a controlar la delincuencia en el país? 81.8%, mucho. 13.2%, algo. Y ni un 1%, 0.7%, nada. O sea que ni a 1% llega aquellos que dicen que no ha servido de nada. Pero si usted suma el 81.8 más el 13.2, llega a un 95% de opiniones favorables a el hecho de que el régimen de excepción ha ayudado a controlar la delincuencia en el país. Y la misma UCA reconoce, licenciado Martínez, que en eso, en haber resuelto ese problema, el de lo más sentido de la población, se basa la aceptación y el respaldo de la ciudadanía del presidente Bukele. Y es que no es poco. O sea, estamos hablando de el problema principal, el problema urgente de la población salvadoreña durante los últimos 30 años. Había sido la delincuencia. Si es que eso tú te vas a las encuestas de 10, 15, 20, 30 años atrás, y cuando a la población se le preguntaba cuál es su principal problema, te decía la delincuencia. Sin embargo, ese clamor expresado por las personas a través de las encuestas jamás fue acatado ni por Arena ni por el FMLN, simple y sencillamente porque convirtieron el Estado en un Estado delincuencial. O sea, algunos analistas dicen que es un Estado fallido el de estos dos partidos, pero yo no creo que haya sido un Estado fallido, sino que era un Estado construido para la delincuencia. Era un Estado delincuencial en el cual los delincuentes se convirtieron prácticamente en los funcionarios invisibles del Estado, y los grupos de delincuentes se convirtieron en los controladores del territorio, hasta el punto de que se habla de que más del 80% del territorio nacional estaba siendo controlado por las pandillas. Nos tenían acostumbrados a los salvadoreños, nosotros aprendimos a vivir con la delincuencia, y muchas personas aprendieron a vivir en ese proceso, en esa era de la gran delincuencia, aprendieron a vivir también de la delincuencia, ¿ya? Y casi que nos convencen de que este era un problema que no tenía insoluble, ¿verdad? Sí. Casi que nos convencen de eso hasta que llega el presidente Nayib Bukele, y a partir del plan control territorial te empieza a resolver el problema. Entonces la gente descubre su país, la gente ve que debajo de esa sangre, debajo de las extorsiones, debajo del miedo estaba enterrado nuestro país, y empieza a descubrir también su comunidad, empieza a descubrir un tipo de relaciones sociales distinto, empieza a salir del miedo. Ahora, la clave del plan control territorial tiene dos claves, ¿no? Una es el presidente Nayib Bukele, porque ese plan ejecutado por alguien que no tenga el liderazgo que tiene el presidente Nayib Bukele simplemente fracasa,
¿Por qué? Porque el presidente tiene no solo la confianza de la población, sino que tiene la confianza de los otros sectores del gabinete de seguridad, de tal forma de que tanto la policía como el ejército se involucraron en ese combate a la delincuencia. Costa Rica intentó hacer lo mismo, intentó impulsar su plan control territorial con el nombre de Costa Rica Segura, y los primeros que le saltaron y lo detuvieron fue la policía. Sí. Entonces ahí te das cuenta de que si no hay un liderazgo de este tipo no se puede. Entonces, si a las personas le resuelves tú su problema principal, su problema urgente, y ese fue un acto democrático, ¿verdad? Entonces la gente obviamente va a respaldar al presidente, obviamente va a confiar en todas las medidas que éste impulse, y obviamente también va a esperar que este régimen de excepción se vaya prorrogando a las veces que sea necesario, para evitar que existan masas críticas de delincuentes, es decir, pequeños grupos delincuenciales que puedan crecer posteriormente y volver a lo mismo que estábamos. La misma encuesta de la UCA, licenciado Martínez, da cuenta de que un 97.7% de los encuestados expresa que la delincuencia ha disminuido en el país. Y es que ese es un dato, o sea, el dato mata al relato. Entonces ese es un dato, si los únicos que no ven los beneficios de la delincuencia son quienes vivían de ella, es decir, los principales líderes de Arena y del FMLN, que te dicen que, o sea, ellos, los partidos de oposición dicen de que el costo de resolver la delincuencia es la pérdida de derechos humanos, ¿no? Y ese no es el costo, ese fue un sacrificio, ¿no? El costo de la delincuencia en este país son 120,000 muertos, son cientos o miles de millones de dólares gastados en seguridad privada, y también cientos de millones de dólares que fueron sacados de los bolsillos de los trabajadores bajo la figura de las extorsiones. Ese es el costo real de la delincuencia. Entonces tú resuelves el problema, la gente te va a apoyar. Si es que ese es un acto democrático, aparte de ser un acto valiente, ¿no? Miren, le he consultado el vicerrector académico de la UCA, Omar Serrano, ¿por qué la gente está valorando positivamente al gobierno del presidente Bukele? Contestó Omar: todo lo que tiene que ver con la seguridad, por todo lo que tiene que ver con la seguridad, régimen de excepción, plan control territorial, disminución de la delincuencia, combate a las manos, es considerado como el mayor logro. Es un logro histórico. Si es que, pero es que como no le hacen caso cuando alguien oficialista lo dice, pues. Porque si usted se da cuenta, dicen, no, lo que pasa es que pactaron con pandillas. Lo ha escuchado usted, ¿verdad? Sí. También este gobierno, dicen algunos medios, han pactado con las pandillas. Pero cuando lo dice el vicerrector académico de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, toma una mayor connotación, a eso me refiero. Y toma mayor credibilidad porque te lo está diciendo uno de los más férreos opositores al presidente Nayib Bukele. Ahora, en este caso, y de acuerdo a a las respuestas o a la solución de problemas que ha ido gestionando el presidente Nayib Bukele, meterse en contra de Nayib es meterse en contra del pueblo. Si es que allí no hay vuelta de hoja. Y hay una cosa que es bien importante, y aquí me quiero detener a analizarlo de manera concienzuda. ¿Por qué cayó en desgracia Arena con el pueblo salvadoreño? Porque la gente descubrió que Arena tenía sus patrocinadores, que eran los grandes oligarcas de este país, y que Arena era un partido que estaba financiado por ellos, y que entonces Arena respondía a ese grupo o universo de la sociedad salvadoreña. Fíjense. Arena no solo es un grupo. Sí, dale. Por un lado. Pero la gente dice, vamos a creer en el frente. Vamos a creer en el frente partido revolucionario, un partido que se vendió como cercano a la gente, que estuvieron en la insurrección armada para poder cambiar este país. Porque eso es lo que en los 80 nos vendieron. Pero la gente ni siquiera esperó 20 años, esperó 10 años y los cambian. Llega el presidente Bukele, arregla el problema de la inseguridad, arregla el problema de la pandemia y todas esas cosas que precisamente se ganó la confianza, el amor de la gente. En el estadio la gente le gritaba, te amo al presidente. El presidente hasta se sonrojaba porque todos pudimos observar en esa cadena nacional cuando alguien le grita, te amo, vea, y el presidente, que yo también los amo a ustedes. Eso es lo que el presidente provoca en la gente. Ojo, desafíos, retos, yo sé que usted los tiene muy claros, licenciado Martínez. ¿En qué sentido?
Mira, corrupción, ojo, corrupción y también el tema de economía. Mira, hay grandes retos. Obviamente está resolviendo el problema principal. Ninguna sociedad es viable con una corrupción, con una delincuencia del tamaño del que tenía. Ninguna. Tú no puedes hablar de democracia tampoco en los años en los cuales la delincuencia era quien mataba. Entonces ni teníamos democracia, ni teníamos posibilidades de desarrollo, ¿no? Ahora, en esta parte de estos 40 años que hemos vivido, obviamente la gente se la cobra más con el FMLN, sí, porque los del FMLN cometieron la traición más grande de la historia. O sea, traicionaron la lucha, traicionaron la sangre. Si es que estamos hablando de que la guerra civil te dejó alrededor de 100,000 asesinados, casi 10,000 desaparecidos, millones de salvadoreños que tuvieron que emigrar, ¿sí? Ahora, ¿con la esperanza de qué? De construir una sociedad distinta, ¿no? Pero rapidito, y cuando te digo rapidito, te estoy diciendo en el año 95 ya, un año después de que el Frente se incorpora a la vida política en la Asamblea Legislativa, empezó a expresarse o a manifestarse ese proceso de deterioro. Y ahí empezó todo un proceso de acumulación de fuerzas en silencio de la población. Le dio el beneficio de la duda al Frente cuando lo elige en 2009, pero ni siquiera esperó 10 años. Porque uno dice, bueno, mire, se le dio 10 años al Frente, pero ni siquiera esperó 10 años porque la población se desilusionó, sí, se desencantó rápido. Tan es así que en las elecciones de 2014, ¿verdad?, en las que participa Sánchez Serén, si la gente hubiera visto una diferencia entre cómo gobierna Arena y cómo gobernaba el FMLN, hubieran ganado en primera vuelta y hubieran ganado de forma arrasadora. Sin embargo, tuvieron que irse a una segunda vuelta y ganar solo con 6,000 votos. O sea, allí ya la gente estaba expresando su desencanto. Pero ese proceso de acumulación de fuerzas en silencio todavía seguía, y hay una rebelión electoral en 2019 cuando la gente elige a Nayib Bukele como presidente de la República. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de su gestión como alcalde de Nuevo Cuscatlán y alcalde de San Salvador. Si es que el liderazgo de Nayib Bukele hay que medirlo en términos de un liderazgo muy ponderado, muy bien ponderado por la población desde que él asume como alcalde en Nuevo Cuscatlán, ¿ya? Entonces, se da una rebelión electoral en 2019 y es ratificada en 2021 cuando la población, en un acto de soberanía democrática, le da al presidente, ¿verdad?, una asamblea legislativa que le permitiera a él impulsar el plan de nación que tiene. El primer año y medio de Nayib Bukele, la oposición le montó un gobierno paralelo. Si es que la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional eran un gobierno paralelo. Si enfrentamos de la forma exitosa en que lo hicimos la pandemia, fue porque el presidente tuvo el valor, ¿no?, de impulsar sus medidas más allá de lo que dijera la oposición política, tanto en la Asamblea como en la Sala de lo Constitucional. Y entonces ahí la gente vio la diferencia. Y de ahí la gente vio la necesidad de que el presidente tuviera una asamblea legislativa que le permitiera gobernar. De la misma forma en que el próximo año la gente va a darle también una asamblea legislativa que le permita ya entrar a la otra parte, ¿no? Entraste a la parte de resolver los problemas económicos. Y entonces entrar a la parte de resolver las causas de esos problemas. Y en las causas está la corrupción. Está la corrupción por un lado, pero también está la desigualdad social. Sí, claro, efectivamente. Entonces, le va a entrar a la desigualdad social. Ya un poco se entró en ello a partir de ir rompiendo la brecha digital que se traía, darle a todos los estudiantes del sector público sus computadoras o tablets, ¿verdad? Está remozando el sistema de salud pública, está remozando el sistema de educación pública, y entonces generar las oportunidades y la misma disminución de municipios para construir municipios más grandes. Ahí no hay duda, porque el presidente lo expresa claramente, ¿verdad? Y es una cuestión de desarrollo territorial. Sí, pero además de combate a la corrupción, ¿por qué lo dijo? Claro. Ahora, el combate a la corrupción, eso es, venga de donde venga. Claro. En eso el presidente está claro. Nosotros no tenemos ninguna razón para desconfiar de la palabra del presidente porque la ha cumplido hasta este momento.
Entonces tenés que entrarle a la corrupción y aquí le va a entrar, él le va a entrar a los corruptos de cualquier lado. De cualquier tipo, así es correcto. No, decía yo que cuando él hace el anuncio de la reducción, en la colocación de la primera piedra para el nuevo Hospital Rosales, decía él, bueno, ¿quién del pueblo salvadoreño no sabe que los alcaldes no han hecho un buen trabajo? Sí. Y que muchos, no todos, dicen, pero la gran mayoría están involucrados en actos de corrupción. Sí. Él lo dijo claramente. Entonces yo creo que ese es como el mensaje de él en el sentido de, bueno, le vamos a entrar a quien sea. Y esa es una cuestión, es una buena noticia, porque la corrupción en este país es el gendarme de la gobernabilidad desde que prácticamente es fundada la República. Si es que miran, en 1855 y 1856 se procesó y se destituyó de sus cargos a diputados que estaban involucrados en la corrupción. Sin embargo, ninguno fue metido preso, pues. Yo recuerdo nada más el nombre, bueno, recuerdo dos apellidos de los diputados que fueron destituidos. Uno se llamaba Horacio Parker. Parker no es un apellido muy común como Martínez, ¿no? Sí. Y otro era apellido Guirola. Fueron destituidos porque se estaban robando la limosna, se la llamaba entonces, que eran las donaciones que se daban porque se recogieron a raíz del terremoto de 1854 que destruye San Salvador. Entonces llegaron las donaciones y se las estaban robando. La Corte Suprema de Justicia de esa época también, de mediados del siglo XIX, metida en actos de corrupción. Las instituciones del Estado metidas en actos de corrupción. Los cortes de caja nunca cuadraban. Sin embargo, a nadie se metió preso. Hoy estamos viendo algo distinto. Y así como ha sido de frontal la guerra contra la delincuencia, así va a ser de frontal también la guerra contra la corrupción. Así es, correcto. Bueno, vámonos, nos van a quedar unos minutos para concluir con lo que pasó el pasado fin de semana en el Nacional Estadio Mágico González. Ya regresamos, no nos cambie. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Estamos de regreso. Antes de continuar, quiero decirte que al comprar tu lotín y tu 20º de lotería a un agente vendedor, le ayudas a que siga apoyando a su familia y que la vida de más salvadoreños cambie. Compra, juega y raspa Lotería, patrocinador oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Licenciado, ¿cómo vio el desarrollo de este evento en el estadio Jorge Mágico González? Lo vi apoteósico. O sea, estamos hablando de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe que fueron preparados en año y medio. O sea, normalmente tenés entre 5 y 6 años para acondicionar todos los escenarios deportivos y hacer toda la logística necesaria. Acá no fue así. Inclusive cuando estaba la Asamblea Legislativa anterior, le era negado toda la colaboración a Yamil que él buscaba para invertir y echar a andar los juegos. Sin embargo, más allá de la oposición, y a berrinche de la oposición, los juegos fueron inaugurados, todos los escenarios han sido remozados y tenemos, según palabras del mismo presidente de los Juegos Centroamericanos, escenarios de primer mundo. Pudieron haber estado mejor, por supuesto, pero con lo que se ha hecho se ha superado y con creces a escenarios anteriores, ¿no? Y acá lo que estamos viviendo, yo así interpreto las palabras de Yamil, lo que estamos viviendo es estos Juegos Centroamericanos como un aspecto simbólico de lo que es el deporte de ayer en El Salvador y el deporte de aquí en adelante en El Salvador. Sí. Estos Juegos van a ser el símbolo porque a partir de eso es que se va a determinar dónde es que tienes que invertir más, ¿no? O sea, realmente ahorita este es como un diagnóstico de nuestro deporte. O sea, nuestros deportistas... Esta es una vitrina, digamos. Es una vitrina, es una medición de fuerzas de cómo estamos, es ver cuáles son los insumos que tenemos para llegar a ser en los próximos juegos o dentro de 2 juegos a lo sumo el referente del deporte a nivel regional. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Tiene que haber toda una inversión y a mí no me queda ninguna duda de que el deporte y la cultura van a ser uno de los fuertes de la gestión del presidente Nayib Bukele en su segunda gestión al frente del Ejecutivo. El presidente dio un discurso
bien contundente. O sea, le pidió a la prensa, vayan, y en la prensa internacional, vayan a las comunidades, salgan a las calles, pregúntenle a la gente sobre la supuesta dictadura que vive El Salvador. Ya no escuchen a personas fuera de nuestro país que en sus oficinas hablan de lo que no saben. Eso en un primer momento. De ahí dijo que lo logró El Salvador porque dejaron de escuchar a aquellas voces que decían que no era posible que lo hiciéramos. Ese grupo son de los mismos que solo desean cosas malas por eso. O sea, bien fuertes las palabras del presidente René, de verdad que sí. Fuertes y certeras, pues. Si es que nosotros tenemos una oposición política de lo más perversa. No te diría a nivel regional, sino que de lo más perversa a nivel planetario. Es esta misma oposición política que deseaba, o que desea todavía que los juegos fracasen, es la misma oposición que quería los miles de muertos durante la pandemia. Si es que ellos se opusieron a todas las medidas y se opusieron a todo el financiamiento que el presidente solicitaba para enfrentar la pandemia. Esta misma oposición es la que ha votado en contra del plan territorial, ¿sí? Es decir, es la misma oposición que desea que volvamos a la etapa aquella en la cual eran más de 3,000 muertos al año. Esa misma oposición. Entonces, si ha sido tan perversa jugando con la vida del pueblo salvadoreño, obviamente es perversa hasta en aspectos tales como esto, porque al final, si tú deseas que los juegos fracasen, sí, estás deseando el fracaso a nuestros atletas, muchos de los cuales, por no decir la inmensa mayoría de ellos, son de extracción popular. O sea que ahí tú tienes a la gente del pueblo que se ha fogueado en el fútbol, en el basquetbol, en remo, en natación, ¿sí? Gente que quiere sobresalir. Pues hoy ganamos la primera medalla en bronce de remo. Hoy ganamos la primera en bronce. El equipo de basquetbol femenino, dando batalla, es un equipo competitivo, que nos va a dar muchos triunfos. O sea, se le paró a Puerto Rico primero y a Cuba después, ¿verdad? Pero, o sea, hay potencial, pues. Sí. Hay potencial. Y en donde parece ser que no hay potenciales en la oposición, ¿verdad? Porque hasta el último momento, René, estaban, como decimos popularmente, socando de que cayera un gran chaparrón de agua. Bueno, yo creo que hasta salieron a bailar, nos hicieron hacer la danza de la lluvia para que lloviera, ¿no? Y se inundara todo, pero te digo, ese tipo de acciones, ese tipo de declaraciones, los hunden cada día más. Sí. Los hunden cada día más. Entonces, como te digo, yo con los juegos los entiendo como un diagnóstico y los entiendo también como el punto de partida al deporte salvadoreño, la puerta de aquí en adelante. Sí, una puerta para poder. Esa es la apuesta de Yamil. Sí, muy bien. Siempre es un gusto conversar, René, con usted, y le agradezco que, pues, cuando puede y tiene tiempo en su agenda, siempre viene a conversar con el pueblo salvadoreño a través de Las Cosas Como Son en Corporación YSKL. Gracias. No, gracias a ti, mucho gusto y un saludo de nuevo a toda la audiencia y a todos los seguidores en las distintas plataformas. Así es, correcto. Será cuando las circunstancias lo requieran. Pórtense bien, que la respuesta nos vemos el próximo miércoles. Creo que va a venir el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Miguel Ángel Cardosa, pero les estaré avisando, ¿verdad? Y el próximo viernes pues tenemos consulta migratoria, ustedes ya saben, ¿verdad? Así que listos, preparados, vámonos a descansar para poder ir a ver la selecta 16-20. Va a estar jugando en contra de Martinica, así que ya quedan avisados. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natabaqui. Buenas tardes.